Aquí comienza Abracadabra, el poder transformador de la palabra mientras la tarde se hace noche sobre la ciudad. 2 horas de relatos, música y poesía con los pases mágicos del profesor César Greenstein y la alquimia de Chiche Frugoni. Aportando los brebajes del Archivo General de los Recuerdos, Alejandro Lomuto. Musicalización, Alejandro Lomuto y César Greenstein. Música original para la cortina de apertura, Federico Frugoni. Buenas tardes a todos. Un sábado más con Abracadabra. En un día espectacular con 32 grados de temperatura impresionante en Mar del Plata. ¿Cómo anda, profesor? ¿Cómo le va, don Chiche? Acá. Acá, muerto de calor. Un poquito. Un poquitito. Nosotros estamos con calor, imagínese, por ejemplo, Marcelo y don Lomuto, allá en la ciudad de la furia. Olvídese. O como determinamos nosotros la semana pasada, que están de este lado del Estigia, así que imagínense con los fuegos eternos del Tártaro. Sí, se deben estar cocinando estos muchachos. ¿Quiere que probemos a ver si están vivos? A ver si no están rostizados. Qué buena metáfora ese rostizado. Habría que ver si pueden girar, ¿vio cómo giraban en los espiedos? Exactamente. A ver, dígame, ¿Lomuto está girando en el espiedo o está despierto y vivito y coleando? Aquí estamos, no sé si me escucha bien, profe, porque yo tengo el retorno medio entrecortado, pero si me escucha le diré que acá hace 432 grados a la sombra, así que estamos, más que al espiedo, me siento como si estuvieran hirviéndome, cocinándome en un puchero. Le cuento que lo escucho muy bien y le deseo que disfrute del calorcito entonces. Disfrútelo. Qué suerte, porque yo la verdad que no lo escucho muy bien, pero entonces permítame saludar también, por supuesto, al querido Chiche, a Feli, a Marcelo y al único imprescindible en esta historia, mi gran amigo Martín. Muy bien, entonces todos están saludados, como corresponde. Hablando de Martín, profesor, dígame. Le voy a hacer una acotación. Fernando Gago vino a dirigir a Aldo Civi y nuestro amigo Martín Enrico, que es la réplica de Fernando Gago, ya empezó a firmar autógrafos. ¿Vio? Yo se lo dije cuando lo conocí. Sí, señor. Mientras no se desgarre, estamos todo bien. Hay que cuidarlo más que nunca. Más que nunca. Hay que cuidarlo a Martín como nunca, por favor. Bueno, me parece muy bien, me parece bien. Bueno, vamos a saludar, si a ustedes, a los caballeros les parece, porque bueno, ya aquí ya intervino, los saludo a mi entenado preferido, el Ricardo Tapia, el profe Greenstein. ¿Cómo anda, sí, Marcelo? Acá andamos, profe, todo bien también, con muchísimo calor. Acabo de bajar a devolver el carbón para el asado de esta noche, lo devolví, no hacen falta las brasas. Se cocina directamente arriba de la parrilla. Sí, sacándolo un poquito de la heladera ya está. Vuelta y vuelta, al aire libre, a la intemperie, ya estamos. Disfrute también entonces del ahorro de carbón. Vamos a llamar, a saludar a la dama de este programa, que debe estar en las antípodas del clima. Dígame, Feli, ¿usted tiene calor o más bien está fresquita? No, está fresquito. 2 Celsius. 2 graditos hace. Ah, mire qué lindo. Sí, hasta ¡qué envidia! Le tuve que poner suéter a Winston y miren que viene sobrado de pelo. Claro, pobrecito. Pero bueno, usted está abrigadita en su casa, ¿verdad? Sí, estamos bien. Calefacción. Ahí sí, viste, no hace falta tener freezer porque las bebidas las pones en la ventana y ya está. Claro, tal cual. Bueno, entonces hemos llegado a la conclusión de que hoy Marcelo cocina el asado simplemente sacándolo a la heladera y mientras tanto Feli enfría el champán sacándolo a la ventana. Así que estamos ahorrativos en Abracadabra.
Me parece muy bien. Nosotros, en cambio, Bien. estamos en un clima ideal en Mar del Plata, con el mar, las olas y el viento y un poco de sucundún, sucundún. Bueno, señores, vamos a anunciar el tema de hoy, que es un tema que se las trae, le quiero contar. Yo sé, Feli, que usted cuando tocamos estos temas después a la noche no duerme bien, No. se me asusta toda, así que hoy va a tener que dormir apretujada con el señor Winston, porque le va a dar un poco de miedito, porque vamos a hablar de los héroes de la oscuridad. Uy. ¡Upale cuá! Vamos a hablar de los héroes de la oscuridad. ¿Cuáles son los héroes de la oscuridad? Bueno, son aquellos héroes, y ya lo conversaremos con la mesa, que tienen rasgos heroicos por alguna cuestión de su existencia y sin embargo viven en las sombras. Por uno u otro motivo, su vida, y incluso algunos su propia muerte o su muerte en vida, la viven o la pasan en las sombras, en la oscuridad, en las tinieblas. Así que, ¿le gusta el tema, don Alejandro? Me encanta, me encanta. Bueno. Me encanta encontrarle la oscuridad a los luminosos. O el heroísmo a los oscuros también, ¿no? También, ¿por qué no? Claro. Y dígame una cosa, bueno, vamos a hacer una cosa, Chiche, si a usted le parece bien. Dígame. ¿Tenemos algún regalito para hacerle a la audiencia? Sí, por supuesto. Una remera de Bueno. M51, nuestro sponsor, nuestro main sponsor. Muy bien, entonces, ¿qué le parece, Chiche, si obsequiamos a la distinguida audiencia, no a todo, porque imagínense que si no, no alcanzaría la producción de M51 de todo un año, Por supuesto. pero aquellos que se comuniquen con nosotros ¿a qué teléfono, Chiche? Dígame. Al WhatsApp al 223-4-985-985. Muy bien, Repito, repita. 223-4-985-985. Bárbaro. ¿Y qué queremos que nos digan? Bueno, que nos identifiquen algún héroe oscuro que ellos conozcan, no que conozcan personalmente. Si lo conocen personalmente, mucho mejor, porque así nos cuentan la experiencia. Pero con que lo conozcan de mentas alcanza, que lo mencionen, y si es su preferido, el motivo por el cual es su preferido. Nosotros vamos a ir dando la distinción de qué se trata esta cuestión de los héroes oscuros. Y bueno, aquel que nos guste más, como siempre, aquel que a criterio del señor Chiche, juez inapelable, una especie de Radamantis de Abracadabra, él es el Minos de Abracadabra, él dice y nosotros obedecemos, él asignará el ganador de la remera M51 de este fin de semana. Así que ya pueden empezar a prepararse. ¿Y qué decimos cuando nos referimos a héroes oscuros? Bueno, vamos a ver. Primero tenemos que determinar qué es un héroe, ¿no le parece, don Ale? Urgente, claro. Entonces vamos a decir que un héroe es aquel individuo que elige alguna tarea, por lo general ímproba, por lo general dificultosa, y que dedica hasta su propia vida al logro de cumplimentarla. El ejemplo típico es Heracles, que no tuvo uno sino 12 trabajos que debió cumplir, y por eso se fue convirtiendo en el héroe más grande de la antigüedad, y por eso se volvió Dios, ¿no? De haber nacido semidios, se convirtió en Dios, ascendió al Olimpo en su apoteosis final. Así que el héroe es aquel hombre de acción, a veces también de reflexión, pero que lleva la impronta de la acción, del coraje, de la valentía, de la dignidad, y que es capaz hasta de... Si me permite, de la abnegación también, ¿no? Muchas veces movido por la abnegación. Muy bien, y de la abnegación, muy bien, como siempre... yo digo 20.000 cosas y lo muto con una sola, me pone la tapa. Pero bueno, yo estoy acostumbrado, así es mi vida, tendré que ser abnegado. Así es el camino del héroe también. Claro.
Claro, y yo también, que caigo repetidas veces bajo los efluvios del Archivo General de Recuerdos. Pero bueno, volveré sobre mis pasos, le agregaré abnegación. Entonces, ese es el héroe. Después tenemos el antihéroe, que no debemos confundir con los protagonistas del programa de hoy. El programa de hoy no está dedicado al antihéroe, sino al héroe oscuro. El antihéroe es justamente todo lo contrario. Aquel que está en las antípodas del héroe es generalmente un personaje quebradizo, muchas veces de pocos valores, y que por casual... Está hablando de mí, ¿no? Dígalo, profe. No, de ninguna manera. Usted para mí es, tiene aspectos heroicos. Tiene aspectos heroicos. No. De ninguna manera, Marcelo. Yo estoy hablando de aquel individuo de aspecto quebradizo, que no es para nada abnegado y que alcanza cierta notoriedad, inclusive contra su propia voluntad. El antihéroe... Ahí me ganó, claro. Yo ya no tengo ni voluntad propia. Usted ni voluntad tiene, exactamente. Nada. Entonces, usted no califica ni para antihéroe. Pero bueno, está haciendo enormes esfuerzos por subirse a la lona. Pero más allá de eso, entonces el antihéroe es aquel, ya le digo, que no acepta un destino heroico, sino más bien que lo rechaza y que por alguna circunstancia normalmente fortuita alcanza cierta notoriedad. Mientras tanto, el héroe de la oscuridad, o el héroe oscuro, el héroe de las sombras, es aquel individuo que vive en la oscuridad, que lleva una vivencia, una vida sombría, que toda su cosmogonía es sombría, y sin embargo es abnegado. Sin embargo, tiene comportamientos de renunciamiento, comportamientos que muestran que atrás de esa máscara, muchas veces deforme, existen valores que permanecen incólumes a lo largo de toda su existencia. Entonces lo que estamos buscando hoy estamos recordando hoy, es ese tipo de héroes que, por supuesto, nosotros vamos a hablar fundamentalmente de héroes de la oscuridad que nos ha dado la ficción, sobre todo la literatura. De todas maneras, como siempre lo decimos en Acadabra y como todos sabemos, la literatura no es más que, en todo caso, poner en palabras, algunas más bellas que otras, algunos relatos mejor contados que otros, cuestiones que nos circundan y que tienen que ver con la realidad. Es decir, es probable que nosotros encontremos, a partir de las metáforas que nos ofrecen las novelas, sobre todo las novelas góticas, encontremos también a lo largo de nuestra vida algunos héroes que viven en la sombra, héroes barriales, héroes de ocasión, que de pronto los descubrimos atrás de una persiana desvaída, atrás de una parada de colectivo, personas que a través de los años han mostrado un comportamiento heroico. Entonces, de eso hablaremos hoy, y eso es lo que le pedimos también a nuestra distinguida audiencia que los mencione. ¿Usted tiene algún héroe así de esos oscuros que le gusten, Alejandro? No para que me comente ahora, pero sí para que me vaya anunciando, ¿no? Sí, tengo. Si quiere que los mencione sin ponerme a hablar de ellos, sí, le puedo ir tirando algunos. Tire. Bueno, a mí uno que me encanta es Batman, por ejemplo, que me parece que reúne las características. Sí, totalmente. Hay un par de detectives de la literatura, en realidad creo que hay mucho más, pero vamos a tomar dos como paradigmas. Uno es Philip Marlowe y el otro es Pepe Carvalho. Exactamente. Y después hay otro personaje que no nació como héroe, que no se desarrolló inicialmente como héroe, pero que en algún momento algo hizo clic y se transformó en un héroe, también por supuesto con sombras alrededor
Está complicado. Que es Fantomas. Fantomas. Lo escuché decir Fantomas. Se está cortando mucho su comunicación, Alejandro. Seguramente porque usted también se está entregando a las garras de la oscuridad. Porque usted me parece que pero de todas maneras llegué a escuchar que mencionó Fantomas o Fantomás en francés, que efectivamente es en realidad Fantomás, ya vamos a hablar de él cuando usted mejore su comunicación, si es que lo logra, y si no lo logra, pues entonces lo haremos nosotros. Pero vamos a mencionar y vamos a hablar bastante de Fantomás. Así que yo tengo un héroe oscuro. A ver si le gusta don Marcelo, a ver si le gusta Chicha, a ver si le gusta Feli. Un héroe oscuro que para mí también reúne todos los requisitos del héroe oscuro, que es aquel Fantasma del Paraíso, aquella película tan icónica de los años 70. Sí, señor. Donde, bueno, era una especie de remake o refritanga del Fantasma de la Ópera, otro héroe oscuro del cual hablaremos en el programa de hoy. Pero el Fantasma del Paraíso, aquel músico que es de alguna manera atrapado por las garras de un productor sin escrúpulos y que le hace firmar una especie de pacto con el diablo. Fantasma del Paraíso es una película que mezcla cuestiones del Fantasma de la Ópera también con cuestiones de Fausto, porque el protagonista le vende su alma al diablo, en este caso el diablo personificado por el productor, por Swan, ¿no? El productor teatral, que le compra el alma, le hace firmar un pacto de sangre y lo hace producir su hermosa música para él. Por lo tanto, hemos de cerrar, y con esto hemos dado una pista también de cuáles son los héroes oscuros de los cuales vamos a hablar, con este Fantasma en el Paraíso, que, bueno, vive una vida en las sombras, porque ha sido desfigurado por la acción de este hombre sin escrúpulos, se ha quedado incluso con su voz, ya no puede cantar, pero lo tiene en un altillo, creando música para él. De esa música, o de esa banda de sonido que tanto nos conmovió cuando éramos jóvenes, más de uno de ustedes lo recordará, cuántas veces hemos ido a ver al Cine Estudio, sí. El Porredón y Santa Fe. El Porredón y Santa Fe, todos los sábados en trasnoche, íbamos a ver un Fantasma en el Paraíso. Y la canción, tal vez icónica, o por lo menos con la que empezaba la fiesta del sábado a la 1 de la mañana, era la canción que escucharemos a continuación, como cierre este primer bloque, que se llama Goodbye, Eddie, Goodbye. We'll remember you forever, Eddie. Through the sacrifice you made, we can't believe the price you paid. For love, for love. Little Eddie Mitty, born in Jersey City, started singing when he was 5. Never knew his father and mother, didn't bother to catch his last name. Fast as he came, he was often flying. Times were really flying. Eddie and his mother alone. Soon a baby sister, Mama kept swinging and Eddie kept singing. And now, the tragic story. Eddie's sister, Mary Louise, needed an operation. To get the money, he would have to become an overnight sensation. Eddie believed the American people had wonderful, love-giving hearts.
Eddie's well-publicized end, he considered would send his memorial album to the top of the charts, and it did. Singer dies, to our jocund surprise, in a plane crash or a flashy sports car. He becomes quite well known, and the kindness he's shown has made more than one post-mortem star. Well, you did it, Eddie. And though it's hard to applaud suicide, you gave all you could give so your sister could live. All America's choked up inside, man. We'll remember you sacrifice you made. We can't believe the price you paid for Abracadabra. Para querer creer que la magia, la sorpresa y la alegría son un destino posible. Con el profesor César Greenstein. Te invitamos a pensar, reflexionar y entretenerte jugando. Abracadabra. Abracadabra. La comprensión profunda necesaria para disfrutar cada momento. Es el momento. Llegó por fin. Que mis dudas y fantasmas tendrán fin. Llega el momento que sufrí siempre, tendrá compensación aquí y ahora. Hoy es el momento de comenzar. El impulso y las fuerzas se unirán. Dame un momento para alcanzar los sueños del ayer. Sé que se cumplirán. Es el momento. Llegó por fin. Fantasías luchan y gritan por salir. El día es hoy, brillará como el sol, ya que mis sueños reales son. Siempre fue igual, al mundo me inventé. El tiempo llegó de mostrar a todos quién soy yo. Es el momento, voy a luchar. Hoy más que nunca, junto a los dioses voy a estar. No dudaré, no caeré. Junto a los dioses voy a estar.
¿Se conoce esta voz? ¿Esa voz que cantó? Sí, la conozco perfectamente. Me emociona escucharlo cantar a su hijo, profesor. Es la voz de Alan Greenstein. Sí, señor. Usted que lo conoció de Potrillito. Sí, señor. Me acuerdo perfecto cuando tenía que dar una exposición en inglés, que una vez me llamó para decirme, mirá, Chiche, esto está bien, ¿te parece? ¿Cómo te parece? Por aquí, por allá. ¿Se acuerda que le hicimos coaching? Le hicimos el coaching, ¿se acuerda? Sí, señor. Perfecto. En la embajada de Inglaterra tenía que exponer. Exactamente. Desde esas épocas hasta ahora, imagínese. A quienes hemos escuchado cantar ese momento es una de las canciones principales de la comedia musical o de la obra musical El extraño caso del Dr. Jekyll and Mr. Hyde. La obra se llama Dr. Jekyll and Mr. Hyde y está interpretada en este caso efectivamente por Alan Greenstein, que la ha grabado para nuestro programa. Abracadabra ha comenzado además a producir su propia música, ahora que lo tenemos a Alan, podríamos decir como integrante más de la troupe. Por supuesto. Nada más que en el caso de él será a través de distintas versiones, de distintas canciones que nosotros utilizaremos, ¿no? Dígame, Marcelo. Qué mejor ejemplo de abnegación es el tipo que se cuidaba la garganta en los partidos de Boca, en cancha de Boca, Alan Greenstein. Me causó mucha gracia. Yo he sido testigo de eso, de que se moría por gritar los goles, pero estaba ahí con sus clases de canto y con sus ensayos y nada, se cuidaba la gola el señor, muy bien. Sí, eso se lo enseñó Juan Rodó, ¿no? Le dijo, a partir de ahora vos no gritás más los goles, y le estaba todo, me lo comentó todo preocupado, me dice, no puedo gritar los goles de Boca. No, pero canta con la garganta colocada algunas canciones, yo he sido privilegiado testigo de eso. Y bueno, así que tendremos otra más adelante, otra versión cantada por Alan. ¿Le gustó, Feri? Claro que sí, es impresionante la voz que tiene. Además tiene un poco de ese cascado sexy, tipo Aznavour, ¿viste? Ay, no, en serio, eso lo puede apreciar una mujer. Si que me imagino. A mí nunca me dijeron cascado sexy, pero es buenísimo. No, pero sí. Me dijeron afónico de miércoles, me dijeron. Sí, bueno, cascado, a secas. No podés seguir las notas, pero tiene esa cosita. No, la verdad que es impresionante. Y bueno, vamos a ver. ¿Usted qué dice? ¿Lo gustó? ¿Usted también No, también me gusta, sí, yo también lo conozco de Potrillo. No, me encanta, canta mucho mejor que usted para empezar. Lamentablemente sí. Cualquiera. Me hubiera gustado mucho tener la voz. No, aclaremos, y que yo también, desde luego. Sí, que seguramente, yo creo que canta mejor que unos cuantos, ¿no? Porque por eso claro. se está dedicando a esto. Pero bueno, más allá de esto, ¿por qué hemos elegido inaugurar este bloque con la canción Es el Momento? Bueno, porque es el momento, como yo les decía, nos trae El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es una novela relativamente corta, escrita por Robert Louis Stevenson, y que fue publicada por primera vez en inglés en el año 1886. Ustedes van a ver, queridos oyentes, que a lo largo del programa de hoy, los finales del siglo XIX van a ser recurrentes en cuanto a las obras que vamos a estar recordando. Y esto tiene que ver con el auge de la literatura gótica. La literatura gótica es aquella literatura que entremezcla el suspenso, el horror, el terror y el amor como condimentos de sus historias. Y bueno, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una novela gótica típica en donde se presenta las peripecias del Dr. Jekyll, que es un científico que crea una especie de poción, ¿no? Un brebaje que provoca la separación
de la personalidad de aquel que lo bebiera, ¿no? Separa entre lo bueno, lo más bueno que tiene esa persona y lo más maléfico de ese mismo individuo. Stevenson, el autor de la novela, había tenido una obsesión con este tema, con el tema de la dualidad del bien y el mal en el ser humano, y cuenta la leyenda, o hay que ver si esto es cierto o no, que una noche tuvo un sueño muy extraño y al despertar tenía la idea, o se imaginó 2 o 3 escenas que luego han de aparecer en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Cuenta en sus memorias, ¿no? Luego hay que contar rápidamente, porque si no, así, ¿por qué habría de escribir memoria? Bueno, porque la novela tuvo un éxito muy importante, se vendieron una gran cantidad de ejemplares y fue rápidamente comenzada a ser adaptada para el teatro. Se estrenó en Boston la primera adaptación, y entonces la esposa de Stevenson, la señora Stevenson, cuenta que en el medio de la noche fue despertada por gritos horripilantes de Louis, ¿no? De Louis Stevenson. Y pensó que se estaba muriendo o que tenía una pesadilla. Entonces lo despertó. Y parece que él le dijo, un poco enojado, ¿pero por qué me despertaste? Justo estaba soñando un dulce cuento de terror. Dice, me dijo, me despertaste en la escena de la primera transformación. Así que, efectivamente, un personaje bastante particular, este Stevenson, que aparentemente cuando escribió la novela la compartía tanto con su hijo o con su hijastro, Lloyd Osborne, como con su esposa, con la señora Stevenson, que le daban consejos. Y mire, fíjese lo que le voy a contar, Alejandro, Marcelo. Escribió más de la mitad de la novela que se le había ocurrido en 3 días. O sea, le metió pata como loco. Y parece que en un ataque yo diría de querer contar y compartir con la familia, bajó del altillo donde escribía y se puso a leer la novela y la leyó todo lo que había escrito, que le cuento, es casi la mitad de la novela, a su hijastro y a su mujer que lo estaban escuchando. Y luego de eso, ellos le hicieron alguna crítica, les encantó, pero le hicieron alguna crítica. ¿Sabe lo que hizo Stevenson? ¿Sabe lo que hizo, Chiche? Dígame. La quemó. No. La quemó. ¿Por qué? Dijo, si no les gusta, ¿por qué dijo, si no les gusta como está, la quemo? No se puede creer. Empezó a escribirla de nuevo. Y en 3 días la volvió a escribir. Otra vez en 3 días. Un obseso total. Pero esto ya era una... Igual la familia llegó a un acuerdo. Che, no le digan más nada. Díganle que está bien. Díganle que está buena. La cosa es que el tipo, mire si era negado él mismo, ¿no? O sea, el propio Stevenson era un héroe oscuro. Bueno, la cosa es que esta vez parece que le gustó, o como dice Marcelo, no le dijeron nada, y el tipo entonces siguió refinándola y trabajó en ella alrededor de 6 semanas. Se vendió como una edición en rústica primero, fue vendida por un chelín, se vendía a un chelín en el Reino Unido, en 1886, y costaba $1 en los Estados Unidos. Y el gran empujón que tuvo esta novela es cuando el 25 de enero de 1886 el diario The Times en Londres hizo una crítica muy favorable, de manera tal que en los siguientes meses, los siguientes 6 meses, se vendieron cerca de 40.000 copias, lo cual, estamos hablando de 1886, es un enorme número para la época, ¿no? Hacia 1901 ya se habían vendido más de 250.000 copias, o sea que fue un éxito rotundo. Esta historia que cuenta, como yo les decía, la historia de un ser torturado, que ¿por qué es héroe? ¿Por qué es heroico el comportamiento del Dr. Jekyll? Porque él sabe que explorar en las entrañas de Mr. Hyde lo va a llevar a la muerte.
¿Por qué no? Porque él se da cuenta que él pierde el control sobre su otro yo. Él primero, al principio de la novela, él se convierte solo cuando toma la poción, pero luego se convierte espontáneamente. Es como que el Mr. Hyde toma control. Y Mr. Hyde es un ser repugnante, de ningún escrúpulo, que no duda en asesinar, en matar, en dañar. Y entonces, por eso es que la novela es una novela de horror. Pero la abnegación, en este caso, no de Hyde, pero sí de Jekyll, es que lo hace para explorar los vericuetos del alma humana y para ver si había alguna manera de lograr que los seres humanos fueran más bondadosos. Es decir, si podía apartarse todo comportamiento abyecto a partir de separarlos de las personalidades de los individuos. Y aquí que me ha parecido que valía la pena comenzar esta recorrida por los héroes oscuros con la mención al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde. Tenemos ahora, pero hay otro héroe que a mí me fascina, que es el héroe oscuro, tal vez por excelencia, sobre todo porque muestra en el final de su existencia un renunciamiento absoluto, que es el renunciamiento por amor. Y estoy hablando de Drácula, la novela de Bram Stoker. Así que ahí vamos a escuchar un poquito la introducción a Drácula. Estamos hablando entonces de Drácula, la novela de Bram Stoker, tal vez la novela gótica más importante de la historia y sin duda mi novela preferida, ¿no? El personaje de Drácula es un personaje muy particular, muy atractivo, porque no cabe duda de que es un monstruo. Sin embargo, Stoker logra, a lo largo de la novela, dibujar la personalidad de un ser torturado, tortuoso, que sin embargo es capaz de renunciar a la eternidad simplemente por amor, o nada más y nada menos que por amor. Drácula fue publicada en Inglaterra a fines de 1897, e inmediatamente después en los Estados Unidos, al año siguiente, y no cabe duda que nos cuenta la historia del vampiro más famoso de la historia. Es interesante comprender que el escritor Bram Stoker se convirtió de alguna manera en una especie de erudito del tema del vampirismo. El vampirismo, usted sabe, Chiche, existía, por supuesto, antes que Drácula
viera la luz como novela. El vampirismo es una mitología que tiene un origen húngaro, básicamente húngaro, rumano, también de Moldavia, y que Bram Stoker comenzó a estudiar con mucho detenimiento a partir de su deseo o su afán de escribir esta novela. Él iba, como comenté en otras oportunidades, él iba a escribir la novela que se iba a llamar El Conde Vampir. Y se había inspirado en algunas novelas precedentes y en la historia de Nosferatu, aquel que era algo así como la personificación de la maldad, en estas historias que tienen que ver con Europa del Este, básicamente. Y él se encuentra, como se había contado, él pasaba las vacaciones en Whitby, así en el Yorkshire inglés, y se encuentra en la biblioteca de Whitby con la vida, con la biografía de Vlad Tepes, o Vlad Dracul III, un voivode de Transilvania y Moldavia, en realidad nacido en Transilvania y luego voivode de Valaquia, que vivió para la primera mitad, o digamos, entre 1420 y 1470, y que inspiró el nombre de Drácula, de Vlad Dracul, que en rumano quiere decir algo así como el hijo del dragón, aunque también algunos lo interpretan como el hijo del diablo. Así que ahí le cambia él el nombre a su conde, lo convierte en conde. El conde vendría a ser algo así como el equivalente a lo que es un voivode, un príncipe, allá en la región de los Cárpatos, y ubica al conde Drácula cerca de la ciudad de Vidzvit, donde está su castillo, y a donde tiene que llegar por una cuestión de negocios inmobiliarios Jonathan Harker, y así comienza el relato, siempre contado en forma epistolar, como sucedía o como solía usarse en aquella época, los fines de la época victoriana, para escribir las novelas, y nos enteramos de lo que ocurre, en principio, por el diario privado de Jonathan Harker, que cuenta su viaje a través del paso del Borgo hacia los Cárpatos de Transilvania, una de las regiones más inhóspitas y lejanas de la Hungría de esa época. Luego eso formará parte del Imperio Austrohúngaro y más tarde se convertirá en Rumania, donde hoy por hoy Vlad Tepes es todavía un héroe nacional. La cosa es que allí llega Jonathan Harker y se encuentra ante el castillo de Drácula luego de pasar 1001 peripecias, y es atendido personalmente por el conde Drácula, que le hace la invitación, tal vez una de las invitaciones más paradigmáticas de la historia de la literatura, cuando le dice a Jonathan Harker que está afuera del castillo, en una noche tremendamente fría, lluviosa, ventosa, y que está siendo amenazado por lobos que están a punto de devorarlo. Abre la puerta de su castillo el conde Drácula y le dice: bienvenido a mi humilde morada, señor Jonathan Harker, entre a su entera libertad y deje parte de la felicidad que trae con usted afuera. Y esta frase, que es un llamado a la responsabilidad y a la libertad, porque Jonathan Harker entra invitado por el conde, pero no obligado. Y esto tiene que ver con un profundo conocimiento de la leyenda vampiresca, que explica que el vampiro no puede torcer la voluntad de su víctima si ésta no lo acepta. El vampiro no puede poseer a quien no acepte ser poseído, e inclusive el vampiro no puede penetrar en las casas y en las mansiones a donde no ha sido invitado. Esto es muy interesante en la leyenda vampiresca, y esto es una constante que se ve a lo largo de toda la novela. La cosa es que, bueno, en esta novela el vampiro, obviamente, una vez que Harker entra al castillo a su entera libertad,
ya no ha de salir, por lo menos no ha de salir con permiso del propio conde Drácula, quien no lo quiere compartir con nadie. En algún momento 3 vampiresas que viven, si vivir se puede llamar, o que mueren en vida junto con el conde Drácula en ese castillo, quieren beber la sangre de Harker, y el propio conde Drácula se interpone porque lo quiere para él, es su presa preferida. Harker rápidamente se da cuenta que este conde Drácula es un ser muy extraño. Él se da cuenta que vive solo de noche, que no come nunca en su presencia, que no tiene espejos, por ejemplo. Y Harker se da cuenta que Drácula no se refleja en los espejos, porque él mismo tiene un espejo cuando se está afeitando, y cuando el conde aparece por detrás, él se da cuenta que no se refleja en el espejo que le está utilizando. Por supuesto, imagínese, Chiche, ¿no? Usted se pegaría flor de susto, ¿no? Si su anfitrión aparece de golpe y no se refleja en los espejos. Por favor. Y tampoco... La comisión que ligaría a Harker, que se fue hasta allá, que entró voluntariamente, con un tipo que no se refleja en los espejos, le pagaban bien, para mí le pagaban bien. Y seguramente tendrá una buena comisión. Ahora, ¿por qué estaba Harker ahí? Porque le habían vendido al conde Drácula, este extraño conde había comprado la abadía de Carfax, en la ciudad de Whitby, en Inglaterra, donde tenía planeado este conde viajar para conquistar nuevos reclutas, digamos, de su ejército de vampiros. Y él se imaginaba ya en la hermosa Inglaterra y la poderosa Inglaterra victoriana. Él lo dice en un momento de la novela, dice: me imagino caminando por las calles de Londres, pletóricas de vida, pletóricas de personas que van y vienen, y lo dice como quien habla de un banquete. La cosa es que Drácula... Las nochecitas de Londres tienen ese qué sé yo. Salgo a caminar, ¿no? Y en esa época no estaba Gordon Ramsay. No estaba, pero estaba sí Guillermina Murray, que es la prometida de Jonathan Harker, y que nunca más feo que Harker porta permanentemente, es descubierta por el conde Drácula e inmediatamente se enamora de ella y se propone viajar a Inglaterra para conquistarla. Y esto es básicamente el nudo central de esta extraordinaria novela. ¿Y por qué digo que es una extraordinaria novela? Hay que leerla, hay que recorrer los caminos, los senderos sombríos y a la vez iluminadores de esta novela, porque nos muestran cómo era la vida en la Inglaterra victoriana, cuál es el papel de la mujer en esa sociedad que no debemos olvidar. Estaba gobernada por una reina, y nada más que la reina Victoria. En una época de esplendor del Imperio Británico, una época de los grandes inventos. Figuran grandes inventos a lo largo de la novela, uno de los cuales es aplicado por el profesor Van Helsing, aquel enemigo mortal del conde Drácula que llega a la ciudad de Whitby para tratar la extraña enfermedad de la que ha caído presa. La amiga de nuestra heroína, Guillermina Murray, es nada menos que Lucy Westenra, que está a punto de casarse y sin embargo comienza a debilitarse, a ponerse pálida, a tener extrañas caminatas solitarias en la noche de Whitby, y lo que está pasando es que Drácula ha llegado a Whitby, como hemos contado en otra oportunidad, en el barco Demeter, y la está poseyendo y la está convirtiendo en una no muerta, ¿no? O una muerta en vida. Finalmente culmina su obra Drácula, la convierte a Lucy en una no muerta, y es allí donde Mina conoce al conde, lo conoce en su forma humana y queda seducida por el monstruo, que por supuesto no es ningún monstruo en su forma humana, es más bien un tipo sexy, un tipo atractivo, y mediante la magia logra seducirla a Mina, y es aquí el momento cúlmine de la obra, cuando Drácula, sabedor de su enorme poder y sabedor de que podía inducir a Mina a un amor fingido, a un amor no real, a un amor de engañifa, digamos, ¿no? Un amor provocado por el sortilegio,
se da cuenta de que si él la besa, pues su beso es el beso de la muerte, porque convertirá a Mina en el monstruo que él también es. Y entonces él renuncia a ese amor, y ese renunciamiento implica el comienzo de una cacería que Mina, medio dubitativa, porque ella ha quedado un poco seducida por el conde, pero Jonathan Harker, que ha logrado huir del castillo, y una serie de amigos, entre los cuales se encuentra el prometido de Lucy, a quien el conde ha asesinado, se dirigen de nuevo a perseguir al conde Drácula, que vuelve a Transilvania a esconderse en su castillo, y finalmente, cuando él se da cuenta que es imposible el amor de Mina, pues entonces se deja morir, se deja atrapar, y es allí cuando el profesor Van Helsing clava una estaca en el corazón de Drácula, lo decapita, porque esa es la única manera de acabar definitivamente con la muerte eterna. Algunos dicen que Drácula había conquistado la vida eterna. En realidad había vencido a la muerte, obteniendo la muerte eterna, porque él era un no vivo, que vivía esa no vida por su eternidad. Así que el final de la obra encuentra al conde muerto, y Guillermina Murray, crea adivinar en el último gesto del conde un gesto de paz y de felicidad por haber encontrado finalmente el descanso eterno. Una obra que de verdad es conmovedora, un monstruo oscuro que es un héroe oscuro y que inspiró innumerable cantidad de películas, de obras de teatro, inclusive en Argentina. Sergio Renán dirigió una de las versiones, y que inspiró la monumental comedia musical, obra musical, Drácula, de Mahler y Cibrián, que tan magistralmente interpreta mi querido Juan Rodó, a quien escucharemos como cierre de este bloque, cantando una de las más bellas canciones de esta obra maravillosa, inspirada en la leyenda del conde Drácula, que se llama Mi dulce Mina, donde el vampiro, absolutamente rendido de amor ante Mina, ruega tener un instante de paz y poder dormirse en los brazos de quien es su amada, su amor imposible. Mi dulce Mina, entonces, para cerrar este bloque en recuerdo del conde Drácula. ¿Cómo quebrar ese cuello? ¿Cómo habría de hacerlo si es algo tan bello? ¿Cómo a una flor tan pequeña he de quitar su néctar para que sea mi peso? Es su blancura la que ayer con mis besos desgarré. ¿Eres tú, mi amada? ¿Acaso puede ser que hoy vuelva a verte y a querer, poseerte y a saber que si lo hago, perdida estás también? ¿Cómo enrojecer tu cuerpo para ser tu dueño y tenerte luego? Y aunque un día lo hice así, fue mi esclava, pero nunca fue mi amada. Pensó siempre en
ya no serás. Tú jamás me engañarás, mi dulce niña, conmigo reinarás. Ser un monstruo y sentir lo que siento yo aquí. Quiero ser niño, dormirme hoy en ti y en tus brazos descansar. Que me puedas tú contar, querida Nina, cómo es que sale el sol. Mina, mi pequeña Mina. Con el profesor César Greenstein escuchás cuentos, canciones, problemas de ingenio, anécdotas de figuras de la literatura, el arte, el deporte y la política. Abracadabra, abriendo tu mente. Te invitamos a pensar, reflexionar y entretenerte jugando. Abracadabra, abracadabra, la comprensión profunda necesaria para disfrutar cada momento. Lo pedís, lo tenés. Lo mutuo, usted me habló de Batman, ahí lo tenemos. Sí, señor. ¿No? Inconfundible. Así es, y viene muy bien que hayas puesto la música de un Batman en particular y no cualquier otra música de cualquier otro ese Batman tan agogó, tan con ese ritmo de los 60, fabuloso. Con Batman a nosotros, profe, y supongo que por razones generacionales, por motivos generacionales, nos pasó tal vez involuntariamente algo similar a lo que decíamos de Fantomas o Fantomás, que en realidad primero conocimos un tipo de héroe, de superhéroe, por aquella famosa serie de los años 60, en la cual Batman no era en realidad un héroe oscuro, más bien era un héroe luminoso, psicodélico para ser más precisos. Muy luminoso, te volvía loco. Muy luminoso. Muy luminoso. Pero bueno, después con el tiempo, luminoso. Tal cual. Y la verdad que a mí me gustó tanto esa serie, tanto cuando fui chico como cuando la redescubrí de grande, porque también descubrí un humor, una ironía para adultos muy bueno, pero lo que también descubrí con el tiempo es que esa no es la historia verdadera de Batman. Claro. Batman nace a fines de la década de los 30 o por lo menos empieza a ser publicado, ¿no? A fines de la década de los 30 del siglo XX, algunas décadas después de ese periodo que usted mencionaba al principio, el de auge de la literatura gótica, pero Batman como otros personajes, y Batman además no nace como un personaje de novela, sino que ya nace directamente como un personaje de historieta, claro, que es un género que tal vez no estaba tan desarrollado en la época, en el mejor momento, digamos, de la literatura gótica. Pero el personaje de Batman
recoge indudablemente muchas características típicas de la literatura gótica, a tal punto que el personaje vive en una imaginaria ciudad llamada Ciudad Gótica, precisamente. Exactamente. Hay una cosa ahí, Ale, que es interesante marcar, y es que, de alguna manera, Batman, que es otro héroe oscuro por excelencia, es el resultado, o si se quiere, la herencia de estos otros anteriores que estuvimos nombrando en el bloque anterior. Tiene algo, no es casualidad que sea un murciélago, que también su personaje de la noche, o sea, entre el murciélago y el vampiro hay muchas, son primos hermanos, ¿no? Primos hermanos, claro. Y también viven en las, o nos hacen creer que viven en las iglesias abandonadas, es decir, hay toda una cosmogonía, un universo que se toca, que tiene muchas similitudes, ¿no? Claro, actúan lejos de la luz del día, más bien suelen aparecer por las noches. Por eso decía que este personaje recoge que mucho, es clarísimamente, me parece a mí, heredero de la literatura gótica. Bueno, como sabemos, la identidad secreta de Batman es Bruce Wayne o Bruno Díaz, como nos acostumbramos los hispanohablantes a conocerlo en las traducciones. Exacto. ¿Usted sabe por qué se llama Bruce? No lo recuerdo. Bueno, yo lo estuve estudiando. El autor, Kane, le pone Bruce Wayne por Anthony Wayne, que no sé muy bien quién sería Anthony Wayne, tal vez alguien próximo a él, pero Bruce es por Robert Bruce, el héroe escocés, el rey escocés que de alguna manera fue el heredero de William Wallace, amigo de William Wallace, y uno de los héroes de la independencia escocesa. Robert Bruce. Así que Bruce es por Robert Bruce, a quien parece que Kane admiraba mucho como personaje. Bien, ya veremos algún caso por el estilo en los otros que conversaremos hoy. El asunto es que, bueno, sí, me había olvidado decir que Batman fue creado por Bob Kane y Bill Finger, que se publicó por primera vez en una revista llamada Detective Comics el 30 de marzo de 1939, y que el personaje consistía en que el señor Wayne era un multimillonario, pero un empresario, no solo un heredero, sino un empresario, un tipo que trabajaba, que además era filántropo, dueño de un grupo empresario importante, que de muy niño había presenciado el asesinato de sus padres en un asalto, digamos, bastante violento, y entonces en ese momento él juró vengarse de los criminales, pero tamizado esto, es decir, no fue los voy a buscar a como dé lugar o como sea, sino que él tamizó ese sentimiento de venganza con una especie, digamos, de sentido de justicia. Exactamente. Y entonces, bueno, como sabemos, dedicó su vida a entrenarse, no solo físicamente, sino intelectualmente. Batman era un tipo que sabía mucho de química, de física, de matemáticas, de prácticamente de todas las ciencias, para, enmascarado bajo el traje de un murciélago, de hombre murciélago, Batman quiere decir precisamente eso, hombre murciélago, bueno, pues hacer justicia. Sin superpoderes, porque era un superhéroe que no tenía superpoderes. Por eso digo que es el héroe digamos, icónico, porque ahí aparece el tema de la abnegación también, ¿no? Es decir, él dedica su vida a un objetivo, que es el objetivo de combatir, no a como de lugar, sino a partir de un conjunto de valores, al AMPA, y lo hace resignando prácticamente su vida, porque él se entrena, se dedica, se esconde, tiene una doble vida, que tiene que ver con ese gran renunciamiento, esa gran abnegación, ¿no es cierto? Es muy interesante cómo evolucionó también la idea de Batman, hasta del propio disfraz de Batman, que en principio cuentan que era rojo y negro,
y que no tenía una capucha, sino apenas una máscara parecida a la de Robin. Y es ahí donde Bill Finger le dice a Bob Kane, che, ¿por qué no lo hacemos más bien todo oscuro? Le ponemos guantes. Los guantes eran... ¿Usted sabe para qué eran los guantes, Chiche? Dígame. Para que para que no deje huellas digitales. Porque ese personaje iba a estar un poco al margen de la ley. Aun cuando iba a combatir a Lampa, iba a estar también un poco al margen de la ley. Claro. Entonces lo imaginan con guantes para que no deje huellas. En fin, pero usted tenía algunos otros también, no sé, porque no solamente de Batman viven los héroes oscuros. Así es. Bueno, habíamos mencionado el caso de Fantomas o Fantomas, que como anticipamos, no nació héroe. No, era un villano. Claro, Fantomas sí es un personaje mucho más antiguo, es de... no tanto, fue creado en 1911 en realidad, sí, 2 décadas. También por dos autores, 2 décadas antes, también por 2 autores, Marcel Alain y Pierre Soubestre, 2 franceses, y efectivamente, el primer Fantomas fue un archivillano, un malo de toda maldad, totalmente despiadado, totalmente desleal, además mostrándose siempre bajo identidades falsas, disfrazado, es decir, un tipo del que había que estarse lo más lejos posible, ¿no? Ahora, había que cuidarse. Fíjese qué interesante que, y ahora se ha puesto bastante en la actualidad, por lo menos en la Argentina, un personaje similar, que es Arsène Lupin, que también tiene un origen tanto es un poco anterior a Fantomas, y también es un hombre, Lupin es un ladrón de guante blanco, que también utiliza el engaño, utiliza los disfraces. La gran diferencia de Lupin es que nunca ejerció la violencia. Nunca mataba. Claro, no ejercía la violencia. Nunca mataba. Claro. Era un ladrón que tenía una cosa así de cierta romanticismo, ¿no? Claro, Fantomas era todo lo contrario, se deleitaba ejerciendo la violencia. Exactamente. Cuanto más violento, mejor. Pero lo hemos incluido entre los héroes oscuros porque luego, a lo largo del tiempo, va teniendo una mutación y llega a ser incluso el estandarte de cierta rebeldía ciudadana. Así es. Y esto otra vez viene de la mano ya de la historieta más que de la literatura, porque, y ahí es donde se transforma en Fantomas, pierde el acento circunflejo en la O y pierde ya la pronunciación francesa, al convertirse en un personaje de esas revistas que también por nosotros, por motivos generacionales, las recordamos mucho y con mucho cariño, que eran las revistas de historietas de superhéroes de la editorial mexicana Novaro. Novaro. Sí, señor. ¿Se acuerda? La sigla era EN, editorial Novaro. Revistas para la juventud. Revistas EN, exactamente. Sí, señor. Exactamente. Y ahí, ya convertido en Fantomas, es cierto que también se caracteriza, o él mismo se enmascara como si fuera un ladrón, pero y allí sí también usaba una máscara blanca todo el tiempo, o distintos disfraces. Era perseguido por las autoridades que creían que en realidad era un delincuente, pero ahí ya es un Fantomas que esto supongo que tiene que ver también con algunas cuestiones de la época, estamos hablando ya de la década de los 60 y de los 70, también tenía algunas cosas como de Robin Hood. Y aquí Felicia manda un mensaje, y era justamente con quien yo iba a comparar a Fantomas. Ella habla del zorro. Bueno, el zorro también, para las autoridades era un delincuente y en realidad era justiciero.
exactamente, yo le iba a decir lo mismo. Y usted sabe que Kane y Filger se inspiraron, entre otros, en el zorro para su Batman, ¿eh? O sea que el zorro también, pero el zorro no es, de oscuro lo único que tiene es el disfraz, porque el zorro es sí un héroe luminoso, absolutamente, porque no necesitaba ampararse solamente en la oscuridad de la noche. El zorro hablaremos en otro momento, porque no es que nos haya faltado el zorro, sino que el zorro pertenece a otro Olimpo, al Olimpo absoluto del héroe absoluto. Usted tiene una devoción muy particular por el zorro. Sí, es mi héroe favorito, sin ningún lugar a dudas. Acá somos de la barra brava del zorro, básicamente. Sí, le hacemos el aguante. Pero bueno. El zorro y de Bernardo. El zorro y de Bernardo, un hombre de pocas palabras, Bernardo, como se llama. Así es. Y déjame una cosa, Chiche, yo quiero preguntarle. Dígame. ¿Usted qué? Porque ahora estamos hablando de héroes oscuros, y usted no tiene, en su largo andar por los caminos del arte, el teatro, ¿no tiene algunos personajes que se puedan asimilar de alguna manera a estos héroes oscuros que estamos conversando acá con el Archivo General de los Recuerdos? Por supuesto, profesor, usted sabe que son muchas las obras donde está el protagonista y el antagonista. A ver, cuénteme. Y la cosa es así, o sea, siempre, digamos, el protagonista es la figura principal de la obra de teatro y el antagonista sería el segundo, y siempre el segundo es el que sufre las consecuencias del protagonista. Esa es la realidad en todas las obras. O sea, un comienzo, un desarrollo y un final donde el protagonista sale airoso generalmente y el coprotagonista también puede ser, o el antagonista en este caso, es el tipo que lo brinda todo por el amigo, por el hijo, por el padre, por la relación que tenga con esa persona principal. ¡Qué bueno! Y que deja de lado un montón de cosas para poder salvar su situación. Qué buena reflexión la que está haciendo Chiche, porque eso ya no es de la ficción, o sea, si bien es de la ficción en cuanto a las obras, el actor que interpreta el personaje de antagonista, de alguna manera está haciendo gala de la abnegación. Por supuesto. Claro. Se pone como contraluz para que el otro brille, ¿no? Exactamente. Y tengo dos obras que son características que tuve el honor de poder participar de esos proyectos. Cuénteme, por favor. Una es Extraña Pareja, que estaba Carlín Calvo y Pablo Rago como protagonistas y coprotagonistas, pero increíblemente uno de los amigos de Carlín en ese juego de cartas tan característico que hacían los amigos en la casa de uno de ellos, era un tipo muy malo que al final se reivindica dejando todo lo malo que tenía encima para apoyar al amigo, y eso fue reconocido todas las noches en la platea y el tipo era más aplaudido que el coprotagonista. Con eso le digo todo. Mire usted. En ese caso era Risi, un actor muy bueno que sí, claro, estuvo ahora en El Marginal como uno de los protagonistas, Claudio Risi, y que se llevaba los aplausos después de Carlín. Esa fue la realidad. Mire usted. Y me dijo que tenía otra más. Y tengo otra más, Los Mosqueteros del Rey, que estaban mis amigos Miguel Ángel Solá, Hugo Arana, Darío Grandinetti y Juan Leirado, y en este caso era la parodia de que se iba a hacer en los ensayos de la obra Los Mosqueteros del Rey, que nunca se pudo realizar porque a Solá, que era el bueno de la película, lo boicoteaban constantemente. O sea, Athos, Porthos y Aramis lo volvían loco al pobre Solá, que nunca pudo empezar a decir el primer prólogo de la obra durante 1 hora y media, y así todo eran aplaudidos a rabiar por toda la platea. Claro, otra vez los héroes oscuros, ¿no? Que por contraste hacían brillar al... Creo más allá de todo, y trayendo a colación esto de las épocas y de los años 30 y 40 y 50,
creo que los héroes, esta clase de héroes abnegados que eran mal considerados por la gente, tuvieron una especie de apogeo cuando la prensa internacional empezó a darle espacio a los malos. Exactamente. Las noticias eran buenas, con las cosas buenas que le hacían bien a la gente, que le hacían bien a al pueblo, al país, y de repente eso se fue cambiando, no sé por qué cuestión de pérdida de valores, y se empezó a reivindicar a la gente mala y a los actos malos. Pero fíjese, es increíble. Y ahí revalorizaron al antihéroe y al malo. Claro, ahora, por eso se hacía la distinción hoy, ¿no? No estamos hablando ni de antihéroes ni de villanos. Estamos hablando de malos que en el fondo tienen comportamientos heroicos. Exactamente. Eso es interesante, porque fíjense qué interesante lo que usted contó, sobre todo en el caso de Ricci, que tenía el reconocimiento de la platea, es decir, el público, la sensibilidad del público encontraba en ese personaje una reivindicación, tal vez, de las propias miserias de cada uno de nosotros. Totalmente. Porque como podría decir Stevenson, Louis Stevenson, esta búsqueda de esta dualidad entre el bueno que hay en nosotros, pero todos tenemos un Mr. Hyde también adentro, obviamente, que debemos aprender a domar, y cuando podemos domarlo, como parece que es el caso del personaje que usted contaba en Extraña Pareja, sí, señor, ese es sin duda un comportamiento heroico que merece el reconocimiento de sus congéneres. Totalmente. Es muy interesante verlo desde ese punto de vista, porque entonces uno recorre el espinel de la literatura de otra manera. Me asalta rápidamente la memoria, por ejemplo, el personaje de Javert, aquel inspector de policía que persigue cual perro de presa a Jean Valjean durante toda la obra Los Miserables, claro, la inolvidable obra de Víctor Hugo. Sí, señor. Y que, por supuesto, uno cuando lee, sabiendo que es injustamente perseguido Jean Valjean, pero sin embargo, cuando uno termina escuchando el alegato final de Javert, uno comprende, y el propio Javert comprende, dice, no hay lugar en el mundo para un Valjean y un Javert, pero yo hice lo que tenía que hacer. Exactamente. Es decir, es también un héroe abnegado, un héroe que está por contraluz, ¿no? Por contrapartida de uno de los, para mí, más extraordinarios héroes de la historia de la literatura, que es la figura, el personaje de Jean Valjean. Pero claramente Javert es un personaje muy interesante de estudiar, de ver, de comprender, de saborear. Y el final no quiero contarlo para que la gente lo pueda leer, pero el final de Javert es paradigmático. Es paradigmático y también nos enseña mucho acerca de cómo culmina, cómo termina ese personaje, ¿no? Entonces, me encantó lo que usted me cuenta, Chiche, porque claro, lo que nosotros contamos es más de ficción y lo que usted me cuenta es algo de todos los días, ¿no? Claro. El antagonista que termina siendo un héroe de la obra. Y bueno, pero por eso creo que ante tanto mal, ante tanto catástrofe mundial a todo nivel, estas personas son reivindicadas y son vueltas a poner en la palestra. Exactamente. Ahora, para terminar, hágame una breve referencia a un par de detectives que para usted también son héroes oscuros, don Lomuto. Bueno, yo le había mencionado a Philip Marlowe, un personaje, sí, de la literatura, creado por Raymond Chandler, que vio la luz en 1934. Era uno de los, digamos, personajes de algún modo paradigmáticos, ¿no? de muchas novelas estadounidenses de detectives, y que eran esos tipos que justamente detectaban todo, intuían todo, descubrían o esclarecían los casos policiales, pero tenían ellos en sí mismos una existencia bastante atormentada. Claro. Por ejemplo, no
no tenía éxito con las mujeres, no tanto porque él no gustaba a las mujeres, sino porque a él le costaba entablar conversación, y muchas de esas debilidades las enjugaba en la mesa de los bares, ¿no? Y finalmente tenemos a Pepe Carvalho. Claro, Pepe Carvalho es un poco posterior, pero también es un investigador, un detective que más allá digamos, de la eficiencia que tiene como esclarecedor de casos policiales, es un tipo también bastante atormentado por las cosas que no le han salido bien en su existencia, en la que sucesivamente fue militante del partido. Otra vez se nos pierde Don Lomuto. Pero bueno, yo creo que... de España y después... Ajá. Debe ser Drácula que anda. No, me parece que tenemos... Sí, una fuerza oscura se lo está llevando, Ale. Sí. Hoy es espantosa la conexión, no sé qué pasa, pero hoy es espantosa la conexión. Alejandro Lomuto ha pasado a la oscuridad. En lugar de pasar a la clandestinidad, ha pasado a la oscuridad. Bueno, señores, ¿cómo hemos de cerrar de todas maneras este bloque? Lo hemos de cerrar musicalizando con el que nos pareció icónico en este bloque, que es Batman. Y hemos de escuchar la banda de sonido original de Batman, el caballero, casualmente el caballero de la noche o el caballero oscuro. Abracadabra, con el profesor César Greenstein, para que la vida no sea eso que nos pasa mientras estamos ocupados en otras cosas. Think of me fondly when we've said goodbye. Remember me once in a while. Please promise me you'll try. Then you'll find that once again you long to take your heart back and be free. If you ever find a moment
Qué voz, ¿no? Impresionante. Qué hermosa voz. La canción que estamos escuchando es Think of Me, Piensa en mí. También una de las canciones más bellas de la obra musical Fantasma de la Ópera. Y aquí la que canta es la protagonista, aquella actriz que es Christine Dae, el personaje así se llama, aparentemente inspirada en la diva sueca Christina Nilsson. Aparentemente Gaston Leroux, que es el autor de esta también novela gótica, El fantasma de la ópera, Le Fantôme de l'Opéra, que fue publicada en el año 1910, Chiche, luego de haber aparecido serializada. ¿Se acuerdan cuando hablamos que algunas de estas obras eran series? Sí. En Le Gaulois, en septiembre de 1904 hasta enero de 1910, y luego en marzo de 1910 ya aparece como un libro completo, y es tal vez una de las novelas góticas, junto con Drácula, más veces adaptada para películas y para teatro, y bueno, y la inolvidable obra musical, El fantasma del paraíso. Yo tuve la suerte de verla El fantasma de la ópera, que yo tuve la suerte de verla en Buenos Aires, en castellano, y la vi también en Her Majesty Theatre, allí donde se estrenó, en Londres, ¿no? Una obra extraordinaria que cuenta también la peripecia de un ser también torturado que vive en las sombras, un músico extraordinario, que se ubica en la ópera Garnier, allí donde había sido construido. Es un edificio lujoso y monumental que fue construido por Napoleón III, por orden de Napoleón III, y es el edificio de la Opéra de París. Fue construido entre 1857 y 1874, y bueno, este fantasma de la ópera es una leyenda urbana que dice que hay allí un ser que ayudó a construir la obra, digamos, la obra edilicia, y que se quedó a vivir oculto en una especie de gruta subterránea, recorrida por ríos subterráneos, que de verdad existen debajo de la ópera Garnier, que es la ópera, otra vez la ópera Garnier, la ópera de París. Aún sigue llamándose ópera de París, pese a que la institución de la Opéra de París se ha mudado a una nueva sede. Sin embargo, sigue siendo reconocida como la Ópera de París, la ópera Garnier, construida a partir de 1857. La historia del fantasma de la ópera también cuenta la historia de un ser turbulento que llega a matar en su vorágine de esconderse y de mantenerse en la sombra, pero que cae enamorado de Christine Dae, esta actriz de la ópera de París, y que logra también conducirla a sus dominios y intenta seducirla, siempre con excelentes modales, y que luego se pone muy celoso cuando Christine conoce a Raúl. En realidad vuelve a ver a Raúl, que es una especie es un vizconde que había conocido en su infancia. Y bueno, la historia es también una historia de amor oscura, una historia de amor triste, y también hay allí, en este personaje torturado del fantasma de la ópera, muchos rasgos heroicos, sobre todo los del heroísmo en el sentido de la lucha por imponerse a un dictado del destino, su fealdad, su deformidad, su condena a vivir apartado del resto de los seres humanos, la persecución de la que ha sido objeto. Y vamos a recrear, para honrar a este personaje, uno de los momentos más bellos de esta obra musical, que es cuando el fantasma de la ópera le canta a
a Christine, le canta diciéndole que es ella la que lo ayuda a construir la hermosa música, a escribir la hermosa música que él escribe, y que él llama la música de la noche, the music of the night. Y entonces le canta una canción de amor y de agradecimiento, que es casualmente música de la noche, música of the night, cantada otra vez por Alan Greenstein para toda la gente de Abracadabra. Darkness is and wakes imagination. Silently the senses abandon their defenses. Slowly, gently, night unfurls its splendor. Grasp it, sense it, tremulous and tender. Turn your face away from the garish light of day. Turn your thoughts away from cold and feeling light, and listen to the music of the night. Close your eyes and surrender to your darkest dreams. Purge your thoughts of the life you knew before. Close your eyes, let your spirit start to and you live as you've never lived before. Softly, deftly, music shall caress you. Feel it, hear it, closing in around you. Open up your mind, let your fantasies unwind in this darkness that you know you cannot fight. The darkness of the music of the night. Let your mind start a journey through a strange new world. Leave all thoughts of the world you knew before. Let your soul take you where you long to be. Only then can you belong to me. Floating, falling, sweet intoxication. Touch me, trust me, savor each sensation. Let the dream begin, let your darkest side give in to the power of the music that I write. The power of the music of the night.
Y ahí estaba entonces Alan Greenstein cantando Music of the Night, una hermosísima canción donde el fantasma de la ópera le canta a Christine, le canta agradeciéndole que es su fuente de inspiración y le agradece porque lo ayuda a escribir su música, esa música que él llama la música de la noche. Así que para el final, queridos amigos de Abracadabra, me queda esta reflexión sobre los seres oscuros. Y tal vez, Chiche, la reflexión más interesante la hizo usted en este programa, cuando nos trajo ese pequeño episodio, pequeño en su duración, pero eterno en su significado, ese reconocimiento que usted me contó acerca de aquel héroe que aparece de golpe de entre las sombras para abrirse paso y por un segundo brillar con luz propia, a través de valores, a través de la abnegación, a través del renunciamiento. Fíjese, Chiche querido, que a lo largo de todas estas historias góticas que hemos contado, el renunciamiento por amor aparece como una cuestión recurrente. Así es. Y me deja a mí pensando, Chiche querido, si no es ese justamente el rasgo fundamental de los seres humanos heroicos. Si exploramos en nuestro corazón, en nuestro alma, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y buscamos esas características que solo los seres humanos de verdad tenemos, que somos capaces de fundir nuestra identidad simplemente porque amamos a nuestra pareja, porque amamos a nuestros hijos, porque amamos a nuestros padres, porque amamos a nuestros amigos, como el ejemplo que usted dio de este personaje que se redime, y el reconocimiento que el resto de los humanos tenemos ante esos actos extraordinarios de heroísmo puro, sincero, total. Y por supuesto que para ese heroísmo tiene que haber un momento, tiene que haber una circunstancia. No se es héroe todo el tiempo. Sin embargo, hay momentos en la vida en que el heroísmo nos llama. Y me pareció que era atinado entonces recordar hoy a todos estos héroes oscuros, estos héroes que no nos alumbra de lleno la luz, sino que viven en las sombras y de pronto nos sorprenden fulgurantes con acciones absolutamente inesperadas. El renunciamiento de Drácula por amor, la abnegación de Mr. Hyde, o en realidad la abnegación de Dr. Jekyll, que entrega su vida para mejorar la raza humana o el espíritu humano, el fantasma de la ópera, que hace su música como un acto supremo de amor, sabiendo que nunca va a poder figurar en las marquesinas del éxito. Seres oscuros que nos iluminan con esa luz interna y que eligen su momento, como cantaba el Dr. Jekyll. Porque este es mi momento, ese momento. Muchachada Abracadabra, no dejemos pasar el momento. Hay un momento en la vida en la que nos recibimos, nos redimimos, nos recibimos de héroes. No dejemos pasar ese momento, porque nunca sabemos si ese tren vendrá dos veces. Y vivir con el orgullo de haber aprovechado la oportunidad de explorar, experimentar y concretar el heroísmo es algo que nadie nos va a quitar y nos hará vivir eternamente. Nos vamos entonces, y qué mejor cierre para nuestro programa que volver a escuchar un pedacito nomás esa canción de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ese Dr. Jekyll en la voz de Alan Greenstein, que nos dice que este precisamente es el momento de ser yo. Este es el momento entonces, hasta la semana que viene, por Abracadabra. El momento, voy a luchar, hoy más que nunca
junto a los dioses voy a estar, no dudaré, no caeré. Es el momento, dulce momento de ser yo. Es el momento, voy a luchar. Hoy más que nunca, junto a los dioses voy a estar, mirando atrás, siempre recordaré